Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Más allá del crimen. El episodio de hoy es uno de esos casos que se han contado por activa y por pasiva y de 20.000 maneras. Es una historia súper conocida, yo la recuerdo porque tendría 18 años, 17, 18 años por aquella época y recuerdo verlo en las noticias y flipar un poco. Ahora que me he metido un poquito más a investigar este caso que me lo ha propuesto JGS desde YouTube, muchas gracias. Pues van saliendo cosillas que me parecen muy interesantes que pues compartirlas con vosotros y que me deis también vuestra opinión. En 1993, una madre se acerca hasta el centro comercial que hay cerca de su casa con su hijo pequeño de 2 años. Allí, y mientras está terminando de pagar en la carnicería, alguien se lleva a su hijo. Tras revisar todas las cámaras de seguridad del centro comercial, descubren que el pequeño James ha sido secuestrado por 2 niños de 10 años. La policía y todo el mundo confía en que, que haya sido simplemente un tema de un juego. Lamentablemente no fue así. 2 días después, el cuerpo del pequeño James fue encontrado en unas vías del tren cercana al sitio donde había sido secuestrado. Su cuerpo estaba partido en dos. Hoy vengo a contaros el secuestro de James Bulger y de la polémica generada en torno a los niños que se lo llevaron. Como siempre, mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. ¡Comenzamos! Para entender la historia de hoy, pues primero lo que he hecho ha sido hablaros un poquito de los personajes de esta historia y luego cómo van confluyendo todos los personajes en una única. James nació en 1990, el 14 de marzo. Era hijo único y sus padres estaban, pues os podéis imaginar, primer hijo, súper felices. Vivían en el condado de Merseyside, cuya capital es Liverpool. James vivía en una familia de lo más normal, con sus padres, sus amiguitos. Era un niño muy cariñoso, muy activo, con una cara muy viva. Tenía como esa chispilla, ¿no? De alegría. La verdad que el niño era una monada. En febrero de 1993, Denise, la madre de James, estaba en casa y llamaron a la puerta. Era una amiga que iba al centro comercial a hacer unas compras y le preguntó a Denise si quería acompañarla por si necesitaba algo. La mujer dijo, bueno, pues venga, vamos. Luego reconocería que fue la peor decisión de su vida. Pero como en esta vida nunca sabemos lo que nos va a pasar, la mujer se fue al centro comercial con el niño. Cuando ya estaban terminando y ya se iban a marchar a casa, la mujer, Denise, entró en una carnicería para hacer las últimas compras y en lo que tardó de comprar la carne y pagar al hombre, su niño pequeño, al que había soltado de la mano para pagar, ya no estaba. Por otro lado tenemos a Robert. Robert era un niño de 10 años y vivía en una familia bastante desestructurada. Desestructurada porque el padre era bastante agresivo, abusaba físicamente y de todas las maneras posibles de su madre y también he leído por ahí que de sus hermanos. A él le pegaba palizas y pues en un momento de la relación de los padres, este padre suyo decidió abandonarles y desapareció. A Robert, pues el padre, la verdad que le había dejado algún pequeño traumilla porque, pues ya os digo que era bastante agresivo. No solo tenía que ver las agresiones en su casa a sus hermanos y a su madre, sino que también era agresivo con él. Él contó que un día que había robado unas chocolatinas, el padre le hizo desnudarse y pues ese fue su castigo, hacerle que se quedara desnudo, y una vez que estuvo desnudo le cogió el pene y le dijo, como vuelvas a robar te la corto. ¿Vale? Ese tipo de cosas que al niño pues se le fueron quedando marcadas. Robert en el colegio era pues el típico al que no le hacían demasiado caso e incluso le hacían caso pero para meterse con él y sufría un poquito de bullying. Que no sé si es correcto decir un poquito de bullying o un muchito, porque el bullying es bullying, o sea que es que me da igual. Aquí patinazo mío, el chaval sufría bullying en el colegio. Por otro lado, tenemos a John, otro chaval de 10 años que tiene, pues sus padres están divorciados, algo que a él le ocasiona un poco de trauma. Su madre tenía fuertes depresiones, se le hacía muy cuesta arriba criar a sus hijos y John, más que sufrir bullying, era de los que lo hacían.
John tenía un hermano mayor de 15 años y una hermana más pequeña de 9, así que estaban, bueno, más o menos todos como en la misma franja de edad. A John deciden cambiarle de colegio y es así como va a dar al colegio de Robert. En un principio, pues John aprovecha que Robert es como el niño al que todos, ¿no? Al que todo es el punching ball de clase, pues él se apunta y venga, pues nada, vamos a darle un poquito también a Robert. Pero dicen que dos que son de la misma condición duermen en el mismo colchón o algo así parecido. Así que John y Robert, cuando empiezan a conocerse un poco más, pues se dan cuenta de que tienen muchísimas cosas parecidas. Son igual de traviesos, no les gusta nada el colegio y así se hacen amigos y empiezan a hacer trastadas de niños que eran pues ir a robar, saltarse las clases, estaban un poco, digamos que descontrolados. La mañana del 12 de febrero de 1993, John no tenía previsto, la verdad, ir al colegio para nada, porque es que se saltaba las clases cuando le daba la gana. Y mientras iba hacia el colegio para luego despistarse por algún sitio entre medias, se encontró con Robert y su hermana. Los dos decidieron que ir al colegio ese día, que no merecía la pena y que se iban a ver si robaban por ahí, y decidieron ir al centro comercial a ver si allí conseguían algo de lo que querían. Que en realidad igual no querían nada, que simplemente era para hacer el trasto. Ya sabéis, estos niños que los tenéis ahí dando por saco todo el día y que si están en una edad que si no los controlas se te va de madre. En el centro comercial les recuerdan porque, como os digo, se les veía un poquito venir y había gente en las tiendas que les veían por fuera, que se les veía un poco por dónde iban. Y aquí es donde confluyen las tres historias. Parece ser que John vio al pequeño James de la mano de su madre y se metió en la carnicería con Robert. En el momento en el que Denise soltó la mano del pequeño para pagar al carnicero, en ese preciso instante, John cogió de la mano al niño y se lo llevó. James, imaginad al pequeño niño, pobrecito mío, con poquito más de 2 años, que le cogen de la mano 2 niños de 10. Ya sabemos que los niños cuando ven a los mayores son como ¡buah!, como que los idealizan, y el pequeño, sin más, cogió de la mano y se fueron los 3. En el momento en el que Denise terminó de pagar la carne, cuando fue a mirar, su hijo ya no estaba. La mujer entró en pánico. Empezó a gritar: ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? Todo el mundo buscando, y entonces llaman a seguridad del centro comercial. El niño no aparece por ningún sitio, no le encuentran y entonces deciden que mejor llamar a la policía. Todo sucedió, la verdad, que bastante rápido. En cosa de minuto y medio, el niño había completamente desaparecido del centro comercial. La policía se persona allí y piden por favor a los de vigilancia del centro comercial que les pasen las cámaras para ver dónde puede estar el pequeño James. Revisando todas las imágenes, ven que James ha salido del centro comercial de la mano con un niño. Se le ve claramente cogido de la mano a John mientras Robert va delante de ellos. Por un lado, la policía se queda tranquila porque creen que al ver al niño pequeñito con 2 niños, que simplemente puede ser un tema de un juego, que pues que se han despistado todos. Al fin y al cabo no era un adulto. Si hubieran visto a un adulto llevándose al niño, pues se hubieran preocupado más. Para ese momento la policía no sabía ni lo que se iba a encontrar. Rápidamente se da una conferencia de prensa donde sale la madre de James, Denise, hablando, llorando, pidiendo por favor que le devuelvan a su hijo, y esta noticia sale en todos los medios de comunicación. Ya os digo que aquí en España yo eso lo vi en las noticias. La noticia corre como la pólvora. La gente, ya sabemos que cuando desaparece un niño se genera un poco de pánico social y en este momento la policía no da abasto. Reciben muchísimas llamadas de gente que creen que han visto al niño. La policía se empieza un poco a preocupar porque cerca del centro comercial donde había sido secuestrado James había un canal. Más que pensar que al niño le podía haber pasado algo porque le hubieran hecho algo, pensaban que a lo mejor el niño podía haberse ido al canal, y ese realmente era la preocupación que tenían. Buscaron por el canal, buscaron cerca del centro comercial, no encontraban nada. Pasaron 2 días, era el domingo 14 de febrero, Día de los Enamorados,
unos chavales, mientras jugaban con sus bicis cerca de la vía del tren, descubrieron el cuerpo de un niño pequeño. El cuerpo lo encontraron partido por la mitad. Parece ser que le había pasado un tren por encima. La escena era horrible. Para entonces la policía ya se podía imaginar que era el pequeño James. Su madre Denise recibió una llamada donde se le pedía por favor que fuera a la comisaría de policía y que no pusiera la radio. Evidentemente, Denise para este momento sabía que algo había pasado. La vía del tren estaba a tan solo 2 millas del centro comercial y justo enfrente había una comisaría de policía. El grito que pegó esa madre cuando le dieron la noticia fue de lo más aterrador. La madre, evidentemente, no pudo ir a identificar el cuerpo de su hijo y se acercó su tío. La autopsia que le practicaron a James era bastante clara. No había sido un accidente, había sido un asesinato. El niño tenía multitud de golpes en la cara, en la cabeza, y el hecho de que el tren le hubiera pasado por encima no había sido la causa de su muerte, sino que le habían matado antes. La investigación comienza pues preguntando a la gente, a los dueños de las tiendas cercanas y todas las cámaras que hay desde el centro comercial hasta la vía del tren. Y aquí dan con 2 pistas. Por un lado, uno de los dueños de la tienda le dice a la policía que esa mañana había 2 niños con pinta de intentar robar delante de su tienda y que estuvieron pues ya sabéis, haciendo un poco el tonto y que empezaron a dejar todas las manos en los cristales, manchándole. Bueno, el hombre estaba un poco hasta la bola de los niños, pero habían dejado sus huellas plasmadas en el cristal. Por otro lado, buscan las cámaras de la zona y ven que hay una cámara justo en el camino que va del centro comercial a la vía del tren. Y revisando esa cámara, encuentran a James andando por la calle con 2 menores. Al principio la policía pensaba que tendrían pues entre 12 y 14 años y de hecho se interrogó a bastantes niños de esa edad, pero cuando volvieron a revisar las imágenes se dieron cuenta de que los niños eran más pequeños. Se dieron cuenta porque tomaron como referencia un muro por donde iban pasando los niños para saber un poco la altura que tenía ese muro y compararla con la altura que podrían tener los niños. Y es así como cambió su visión y en vez de estar buscando niños entre 12 y 14, ya buscaban niños de unos 10 años. La madre de John llamó a la policía y les dijo que su hijo había llegado hecho un desastre a casa el día que James había desaparecido. Parece que venía manchado de pintura roja y ese día había estado con un amigo. Parece ser que no había ido a clase. El niño tenía 10 años. El nombre del colegio era St. Mary's. La policía llamó al colegio y confirmaron que ese día John no había ido a clase, ni él ni Robert. 2 grupos de agentes se dirigieron a las 2 casas. Unos fueron a casa de John y otros fueron a casa de Robert. La policía, hablándoles realmente como niños que eran, deciden llevarles a interrogarles a comisarías diferentes. Los niños en un principio lloran y lo niegan todo. Dicen que no han estado en el centro comercial. Evidentemente aquí pues se les cae el discurso porque habían comprobado que las huellas dactilares de la tienda donde este señor había dicho que había visto a 2 niños correspondían con las de estos menores. Por lo tanto, no podían decir que no estaban en el centro comercial. Las salas de interrogatorios eran súper pequeñas, los niños estaban muy agobiados. Parece que Thompson no tenía miedo. En un principio él sí reconoció que había estado en el centro comercial. Lo reconoció rápidamente. En cuanto las evidencias de las huellas pues salieron, dijo sí, hemos estado en el centro comercial. Aseguró que John cogió al niño de la mano y que se lo llevaron. En este interrogatorio, cuando termina la frase de que se llevaron al niño, se pone a llorar y dijo pues que le pidió a John que lo devolviera a su madre. La policía entonces le dijo a John lo que Robert había confesado y el niño se puso a llorar y dijo que no, que Robert mentía. De los 2, John es el que menos información da y entre uno y otro se van pasando la bola. La manera de sacarle un poquito la información a Robert, pues es un poco intentar utilizar la psicología de los niños. Algo que la policía no se había enfrentado porque pues los delitos y la gente que detienen es mucho más mayor de 10 años. Esto era nuevo para ellos. De hecho, es que ni ellos creían que pudieran haber hecho esto
viéndoles con la cara angelical que tenían los dos y tan pequeñitos e indefensos. Con Robert usan esta psicología y le dicen que John está diciendo que no han estado en el centro comercial y que si él creía que lo decía por miedo a lo que pasó. Y así poquito a poco es como Robert empieza a hablar. El niño, cada vez que se encontraba ante una situación incómoda, lloraba. Lloraba, pero según los policías que estaban allí, no soltaba ninguna lágrima. Él decía, ¿puedo terminar ya, que me quiero ir a mi casa? En su cabeza estaba que, vale, si he hecho algo mal, muy bien, me estáis echando aquí la chapa, pero que yo me voy a dormir a mi casa. Hay una frase que la policía se quedó un poco con ella grabada, porque John dijo, ¿por qué voy a querer yo matar a un niño de 2 años? Si hubiera querido matar a alguien, hubiera matado a mi hermana pequeña. Y acto seguido decía, necesito a mi madre. Llorando, que pues, de verdad que le oís la voz, y es que es muy niño. Was you in Bootle Strand? We never got a kid, Mom. We never got a kid. Lo que tenía miedo era de la reacción de su madre y qué pensaría la mujer. La mujer le dijo que siempre estaría para él, que le querría, pero que necesitaba que contara la verdad. Al final John aseguró que había estado en el centro comercial, pero que nunca se llevaron al niño. Otra vez vuelve a mentir. Luego dijo que sí, pero que la idea de matarle fue de Robert. Le dijo a la policía que Robert le hizo ponerse al niño de rodillas para mirar el agua del canal, pero el niño no quería. El niño ya se quería ir con su madre, estaba agobiado y estaba llorando. Robert le hizo ponerse de pie y le tiró al suelo, donde el pequeño se dio un golpe en la cabeza. Así se lo llevaron por diferentes calles donde como una treintena de personas les vio. De hecho, vieron a James sangrando con 2 niños, pero la gente no pensaba que estos niños le iban a agredir, sino pensaban que sería un hermano pequeño. Pasaron por delante de la comisaría. Idea de hacerle algo malo tendrían cuando pasaron por la comisaría y no dejaron al niño y dijeron, vamos a dejarle aquí, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos. Subieron por un murito, subieron hasta la vía del tren y ahí se ensañaron. Uno de los niños cogió un ladrillo y se lo tiró a James a la cara. No solo a la cara, sino que le tiraron también a la cabeza. Robert se puso a llorar y le dijo a la policía que jolines, que por qué le culpaban a él de todo y que al final se iba a llevar él la culpa porque tenía sangre encima. No, you're not getting all the blame. We're just asking you, son. We're trying to find the truth. Wait a minute, Bobby. Listen. Just calm yourself down for a minute, okay? You all right? Yeah. La policía le dijo que no querían echarle la culpa, sino que contara la verdad. Y entonces fue cuando Robert contó que John fue el que tiró el ladrillo a la cara de James. John dijo que no, que Robert era el quien le insultaba y que era él quien que quería matar a James, y le dio con una barra en la cabeza. Es muy curioso porque cuando le estaba preguntando a la policía, dice, le lanzamos ladrillos. Y entonces la policía le pregunta, ¿quiénes le lanzasteis ladrillos? Y dice, Robert. O sea, éramos los dos los que le lanzábamos ladrillos, pero la culpa es de Robert. Las versiones que le contaron a la policía también las mantuvieron durante el juicio. La llegada de los niños al juzgado, la verdad que es, yo no sabría cómo describirla, porque la gente se tiraba a los furgones, literal, o sea, tíos de 2x2 tirándose a los furgones diciendo que les querían matar. Decían, por favor, que nos los dejen al pueblo, que nosotros sabemos cómo tenemos que hacerlo. Yo, sinceramente, a mí estas imágenes me han impactado, o sea, me ha impactado la historia en general, pero, en mi cabeza, de verdad que es que me pareció súper duro. Es muy dura, son muy duras las imágenes, la verdad, pero como un mayor de edad puede ponerse al nivel de un niño de 10 años, ¿no? Y esta es una de las cosas que debatiremos luego más adelante. La madre de James no acudió a las sesiones del juicio, primero porque no podía soportarlo y segundo porque para entonces la mujer estaba embarazada. La autopsia demostró que James tenía 42 heridas, 30 eran golpes con diferentes objetos y que estaba claro que el objetivo fue matarle. No quisieron poner demasiadas pruebas por respeto a la familia.
De las marcas que tenía James en la cara había unas que no reconocían y que finalmente pues descubrieron que coincidían con las hebillas de los zapatos de Robert. Lo hicieron poniendo el zapato del niño contra una muñeca y dejaban las mismas marcas. A este juicio acudieron 38 testigos que declararon que vieron a los niños de la mano del menor. Bueno, a los 3 menores en realidad, porque todos eran menores, pero que pensaban que eran hermanos. Al veredicto sí acudió la madre de James. Quería verles las caras y escuchar la sentencia. El jurado se retiró a deliberar durante unas horitas y encontró a los 2 menores, tanto a John Venables como a Robert Thompson, culpables del secuestro y el asesinato de James Bulger. Robert entró en pánico, como si le fuera a dar un ataque de ansiedad o un ataque de asma, y John no paró de llorar. La pena fue de 15 años de reclusión, diría que en un centro de menores, pero sí, es como una especie de centro donde se les permiten ciertas salidas. De hecho, pues algunos de ellos les llevaban al campo, al monte, les daban dinero para que fueran al centro comercial para comprar y se supieran autogestionarse. Hubo mucha polémica en Reino Unido porque en estos centros tienen PlayStation, tienen unas ciertas libertades que no tienen en la cárcel. Y ahora vamos, ¿podría un niño de 10 años soportar una vida en prisión? ¿Qué tipo de pena se le puede poner a un niño de 10 años? Por favor, es que, no sé, es todo muy loco. Robert cumplió su condena en un centro de Manchester y John en Merseyside, muy cerquita de la casa de James. Los terapeutas que le trataron dijeron que de los 2 era el más perturbado. Durante un juego con un policía, mientras estaban comiendo, el policía le dijo que no era capaz de quitarle la piel al pudding y John contestó: «Tráeme un bebé y le apalearé». Lo que ya daba muestras de que John pues realmente seguía teniendo ahí un poco su trauma, ¿no? O que no se había rehabilitado del todo. Y parecería que la historia se queda aquí, pero es que la historia sigue. No solo es el hecho de que estos 2 niños secuestraran y mataran a un niño de 2 años, sino que va mucho más allá y a toda la controversia generada desde el punto de vista de la sociedad sobre cómo tendrían que ser o cómo tenían que haber sido los niños castigados. Ya os digo, había gente que pensaba que estos centros era más bien pues, un premio que les habían dado a los niños. No cumplieron 15 años, estuvieron 7 años y 8 meses. Salieron en 2001 con la mayoría de edad y nuevas identidades. No solo se les dio una tarjeta de la Seguridad Social, un DNI nuevo, sino que también se les creó una vida para que ellos, cuando estuvieran en sociedad, pudieran ir contando a la gente que fueran consistentes con la vida que les habían montado. Nadie podía saber que eran Robert Thompson o John Venables. Por su parte, Robert se marchó lejos, le cambiaron el nombre y nunca se ha sabido más de él. Es cierto que las condiciones que se les ponía para cuando salieran de este centro, tenían que cumplir una serie de requisitos. Si alguno de ellos se saltaba alguno de esos requisitos, pues otra vez inmediatamente que podían ser recluidos. Y esto que viene a continuación es un poco surrealista. John sale del centro, se pone a trabajar, hay un momento que se echa una novia, tenía que ir a controles cada 3 semanas, pasar un control psiquiátrico también para ver que la evolución y el seguimiento que le estaban haciendo era bueno y que iba por buen camino. No les dejaban de controlar en ningún momento. Cuando John se echó una novia, esta novia que tenía un niño o estaba embarazada o una cosa así similar, la policía le dijo que tenía que romper la relación porque había un niño de por medio y no podía estar cerca de menores. Otro de los requisitos es que no podían estar en contacto con la familia. Que yo sepa, nunca lo incumplieron esto. Y John, que es un poco el más pieza, primero se va de la boca. Le cuenta a uno de sus amigos que su nombre real no es el nombre que le han puesto, sino que él fue el que mató al niño. Este amigo pues no se lo cree y una noche que están todos los amigos tomando algo, vuelve a contarlo otra vez. Aquí ya se mosquean un poco y le dan de lado.
John va a la policía y les dice que su identidad está en peligro, que han descubierto quién es y que necesita protección. Con respecto al caso de James, las autoridades en Reino Unido prohibieron a cualquier ciudadano del país publicar cualquier fotografía, repostear, enviar o incluso disponer de cualquier fotografía tanto de John como de Robert. Pero si eres ciudadano americano, puedes hacer lo que te dé la gana. Y hubo una época que esta foto de John empezó a rularse como la pólvora y hubo gente que pensó que que detrás de este movimiento de fotografías estaba una asociación que luchaba por los derechos del niño. Desde allí se confirmó que no y nunca nadie supo quién había empezado a enviar esa foto. Hay una actriz que lo vio en Facebook, lo reposteó y le cayó una multa bastante gorda. Así que en Reino Unido, en principio, por protección a los dos niños no se podía difundir su foto. Por otro lado, y he escuchado en programas de radio cómo se hablaba de que cuando salgan los niños todo el mundo les conoce y al final les van a identificar y van a acabar con su vida, o sea, fomentando un poco el odio, que yo puedo entender este tipo de comentarios que los hagas con un amigo o cuando salga, pero ostras, en un programa de radio yo he visto mucho odio detrás, con razón, sin razón. Desde mi punto de vista son niños y sí que es verdad que son asesinos, pero todo tiene una explicación o al menos tiene que haber una lógica detrás. Y si quieres rehabilitar a dos menores, vamos a rehabilitar a dos menores. Uno de los terapeutas que habla en uno de los documentales asegura que si tienes a un niño de 10 años asesino, hay que mirar a la familia. Y aquí es cuando John pierde algunos de los privilegios que tenía. Si tenía que ir a la policía a dar parte de dónde estaba, pues ahora tenía que ir más veces. Lo que no os he contado es que cuando John le dijo a la policía que su identidad había sido descubierta, en una de estas que va la policía a su casa, le ven intentando destruir un disco duro de un ordenador. Cuando investigan este ordenador, ¿qué descubren? Pues fotos de niños y es detenido y le caen 2 años de cárcel. Sale de la cárcel otra vez y años después, pues otra vez lo mismo. Lo último que he sabido de este John es que el año pasado podía pedir la condicional, pero no he vuelto a leer nada, ni que estuviera en la cárcel, ni que estuviera en la calle. Esperemos que siga en la cárcel pues un tiempecito, porque está claro que en este caso de John no ha servido de mucho su rehabilitación y su reinserción en la sociedad. Un cuidado que le cuesta al Estado 3.000 libras por semana por niño. Calculad los años que ha estado John en este centro, el dinero que ha costado. Y en ese debate se mueve la gente. ¿Tenemos que pagar? ¿No tenemos que pagar? Pero claro, todo cuesta dinero. Yo no estoy a favor de la pena de muerte para nada, pero es que hasta ejecutar a un reo conlleva unos gastos. La verdad que este caso de James es tremendo, lo mires por donde lo mires. La parte del drama de lo que es el hecho en sí y luego el drama de que son 2 niños menores y se le añade el debate, la conciencia, lo que siente cada uno, con lo que le han educado. Yo, para salir de dudas, he querido consultar a un experto y hoy os traigo a la psicóloga Elena Merallo, que es una psicóloga clínica y que nos va a contar un poquito más su opinión como experta sobre el caso que hoy tratamos. Disculpad un poquito aquí el audio porque hemos tenido algún problema técnico y he intentado mejorarlo como he podido. Es lo que tenemos. Vamos a escuchar a Elena. Bueno, pues Elena, nada, muchas gracias por estar hoy en el canal. Gracias a ti, Susana. Quería conocer tu punto de vista sobre el caso del que hemos tratado hoy, de los 2 niños pues que cometieron este hecho tan atroz. ¿Cómo lo ve una psicóloga clínica? A ver, lo que hay que preguntarse es qué motivación tuvieron estos niños para hacer eso, ¿no? Y si tenían conciencia de lo que estaban haciendo, que seguramente no tenían ni conciencia. Habitualmente este tipo de niños lo que tienen es un trastorno del vínculo afectivo,
desde la infancia con sus padres, por lo que no tienen conciencia del daño moral o ético que están cometiendo, ¿no? Lo hacen por pura diversión. Entonces eso es lo dramático, que niños que están muy dañados a nivel afectivo desde la cuna, pues llegan a dejarse llevar por impulsos o por casi caprichos, como hacen todos los niños, ¿no? Que son realmente graves porque no tienen un afecto o una implicación desarrollada, ¿no? ¿Tú crees que un niño nace malo o se hace? ¿Se hereda la maldad o se va desarrollando en función del entorno en el que cada uno viva? Ningún niño nace malo. Siempre, claro, estoy diciendo que es un trastorno del vínculo para poder llegar a cometer esta atrocidad, ¿no? Entonces, un niño que no ha crecido con amor, no siente amor, no siente empatía, no siente apego. Entonces, él ha aprendido y ha normalizado la violencia, habitualmente el maltrato, la humillación. Entonces, no son capaces de sentir pena por alguien ni de sentir que están haciendo algo mal. Pero nunca es algo genético, ni heredado, ni nada por el estilo. Es algo que, en mi opinión, es completamente aprendido por la familia en la que les toca nacer y crecer. Entonces, o sea, esta me lleva a otra pregunta, tu respuesta, porque te iba a preguntar, y ahora me contestas sobre esto, si había fallado el sistema con uno de los niños, porque ya sabemos que después pues, se ha dedicado a lo que se ha dedicado, pero antes de entrar ahí, mi pregunta es, si tú encierras a un niño en un centro, ya sea con todas las actividades que quieras, ¿le sigue faltando el vínculo materno o paterno o ese cariño afectivo? ¿Puede un sistema realmente rehabilitar a un menor cuando hay ese carecimiento de afecto familiar? A ver, se trata de suplir, porque todos los centros de acogida, de rehabilitación, etcétera, etcétera, a los niños se les proporciona muchísimo afecto, pero piensa que es un trauma más de cuna, ¿no? Que estamos hablando de que a lo mejor un niño que ha sido operado del corazón según nace también puede carecer o puede aparecer en él un trastorno del vínculo, puesto que se ha separado de la madre y él lo vive como si se hubiera sido abandonado. Lo que quiero decir es que en una institución donde acogen a estos niños se les da todo el tipo de afecto, pero no en exclusiva, porque los fines de semana y en muchos momentos retornan a sus hogares, ¿no? Y también depende del contexto, de cómo esté normalizada la violencia, la moral, todo esto es donde ellos retornan y donde ellos vuelven, ¿no? Pueden tener un contexto en la casa de acogida de mucho amor, de mucho cuidado, de mucha sensibilidad que ellos pueden aprender, pero si luego el contacto que tienen con sus orígenes, ¿no? Con sus raíces, continúa siendo, entre comillas, perverso, pues los niños van a continuar con su escalada de perversión. En este caso había un debate porque mucha de la sociedad decía que el sistema había fallado con este menor, pero en el caso del otro parece ser que se reinsertó y está rehabilitado y no ha vuelto a delinquir. Entonces, ¿se puede asegurar tajantemente, como dice la gente, que el sistema falla o ha fallado en este caso? ¿O es más una cuestión que lleva el niño dentro y por mucha rehabilitación que le hagas va a seguir siendo así? A ver, yo pienso que en esta situación el contexto hace muchísimo. Y si tú al niño, pues mira, yo he tenido casos en mi hospital que a un crío adoptado lo medio abandonan, una tía se hace cargo de él y de pronto le da una estabilidad y le da una contención y le da lo que necesita, el crío se rehabilita de por vida. Pero claro, piensa que no todos tienen ese contexto ideal, ¿no? Entonces, si el otro niño retornó a su contexto familiar desestructurado, normoagresivo y violento, pues al final la perversión se perpetúa.
Cuando hablábamos o cuando contaba la reacción de la gente cuando estos chavales eran llevados a declarar antes de su sentencia, que se ve a la gente tirándose encima de los furgones y tal, ¿es entendible desde un punto de vista razonable la reacción de un adulto contra... Precisamente es que estás en contra de la violencia a un menor y estás atacando a un menor. Entonces, aquí tengo yo una... No sé si es comprensible la reacción de un adulto ante un caso como este. Claro, la reacción humana es la violencia, pero la reacción posthumana, por así decirlo, un mejorado, al final tiene que meter la comprensión y tiene que meter la empatía, ¿no? Y tiene que darse cuenta de que la violencia no se cura con violencia, todo lo contrario. Violencia con violencia no se sana, pero esa es la reacción humana de la gente que tiene todavía mucho por desarrollar a nivel emocional, ¿no? Luego, por último, pues desde la mente de cualquier persona normal, considero normal, porque el 90% de la población para mí es normal, pero ¿cómo tendríamos que ver el resto de personas normales, entre comillas, este caso? Porque claro, aquí cada uno tiene su punto de vista, su moral, su educación, pero realmente desde el punto de vista psicológico, ¿cómo tendríamos que planteárnoslo? Hay que plantearlo desde unos niños víctimas de una educación y una normalización de una violencia. Ellos han aprendido, ellos actúan conforme se les ha educado, y entonces ellos reproducen los mismos comportamientos de desapego, de desafección ante el dolor del otro, etcétera, que han visto en su casa desde que han nacido. Y realmente ellos son verdugos porque son víctimas de la situación de crianza suya. Y luego hay que añadir también un tema, ¿no?, muy importante que no hemos comentado, y es que por lo menos en España hasta los 18 años está prohibido que se etiquete a ningún niño con ningún diagnóstico, por así decirlo. Entonces un niño de 10 años, pues eso, tiene un trastorno del vínculo, no genera empatía, etcétera. Pero no podemos decir que es un psicópata. Eso se podría etiquetar a partir de los 18 años, ¿no? De una persona que es incapaz de sentir por el sufrimiento del otro, ¿no? Pero sí que se ha comprobado de que los niños que tienen trastorno del vínculo, al final, si no se corrige durante su adolescencia, etcétera, van generando una psicopatía potente. No, y está claro que en este caso, pues imagínate, acaba uno con fotografías de menores en el ordenador, o sea, eso podría venir también, podría ser un rasgo de cuando ocurrieron los hechos, o sea, el hecho de que fueran a por un niño de 2 años y que ahora uno de ellos tenga fotografías de menores, ¿puede ser que ya tuviera esa inclinación o que a raíz de ese hecho sea, digamos, o sea, uno es abusador de menores desde pequeño o se hace de mayor? Susana, eso es muy difícil de decir, que evaluar todo el contexto, ¿no? Yo con 5 años que aplasta un caracol y que sus padres no le dicen nada, pisándolo, ¿sabes? Pues ya está, como por así decirlo, permitiendo que la violencia o la agresividad es válida, ¿no? Con el tema de un menor, bueno, pues como aquí seguro que hay aspectos económicos, de que si le dan dinero, etcétera, etcétera, no hay sentimiento de culpa o pena o empatía por el menor que está sufriendo, pues entonces será el mejor postor. Pero no creo que porque el niño sea malo, sino porque ha crecido en un contexto en donde todo ese tipo de cosas estaban normalizadas como sin más. Fíjate Vale. que estoy diciendo, ¿eh? Yo veo que mi padre pega a mi madre, mi madre llora y pues han normalizado la violencia, la agresión, ¿no? Y el pegar y el romper con las leyes. Y hay veces que bueno, que cuanto más transgredes la norma, mejor se siente, porque es lo que quieren y es lo que buscan, ¿no?
Claro, pues bueno, es que me ha parecido súper interesante porque de verdad que desde el punto de vista de fuera uno puede tener sus valores y sus creencias, pero al final todo tiene, no es que tenga una explicación, sino que tiene, desde el punto de vista de la psicología, puede tener por lo menos una solución. En uno de estos casos no ha habido solución con uno, con el otro sí. Y nada, muchas gracias, Elena, por habernos dado tu opinión. A ver, Ramón y Cajal decía que cada uno puede ser escultor de su propio cerebro. Pero claro, a un niño de 10 años tienes que enseñarle. Y si un niño de 10 años ya ha esculpido su cerebro con la violencia, el maltrato y la ganancia fácil económica con transgresiones, pues de niño es subsanable, pero necesita muchísimo arrope, además de la estructura de la sociedad, ¿no? De una casa de acogida o de un entorno así. Si su entorno familiar y afectivo mantiene esos valores, pues evidentemente la cosa no se va. Pues muchas gracias, Elena. Gracias a ti, Susana. Esta ha sido la entrevista con Elena Merallo y yo la verdad que agradezco mucho su tiempo y que nos haya dado otro punto de vista, porque ya os digo que este caso da para pensar mucho y si no tenemos los conocimientos necesarios, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es diciendo tonterías o interpretando cosas que no son. La historia de James se quedó ahí en febrero de 1993. Su madre dio a luz después a un niño. Sus padres tuvieron problemas después de la muerte de James que no pudieron salvar y se divorciaron. El padre de James se volvió a casar y tiene otros 2 hijos. Todos hablan del niño como si no se hubiera ido nunca, le tienen siempre presente y a pesar de que no le han conocido, hay varios reportajes y varios documentales donde se les puede ver a todos ir al cementerio a ponerle flores a su hermano, hijo y ser querido al final. Un triste final que marcó a una sociedad, abrió un debate. Este caso fue conocido mundialmente y como os he dicho, muy interesante desde el punto de vista psicológico, porque al final la historia ya nos la sabemos todos, pero cómo nos la planteamos, ¿no? ¿Cómo la vemos desde casa cada uno? Muchas gracias por estar ahí a todos una semana más y nos vemos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.